nacer ya en el año 1878. Normalmente la amistad que se supone entre él y Pat Garrett nunca pudo haber existido. Pues en la realidad, quiero decir, puesto que realmente hasta el año 1878 es cuando él, al regresar, es cuando conoce a Pat Garrett, que Pat Garrett a su vez era una persona muy seria, muy reflexiva, eso es cierto, está muy bien reflejado en la película. Anteriormente había sido cazador de bisontes y cowboy. Pues este hombre abre un salón, un hotel, restaurante y también una tienda, y es ahí donde realmente conoce Billy el niño a Pat Garrett, pero se conocen ya en las postrimerías de la vida, y sin olvidarnos de que si Billy el niño tenía 21 años, Pat Garrett, que había nacido 9 años antes, pues tenía 29, 30 años, ¿no? Pero claro, 21 años no era ser tan joven entonces, ¿no? Hombre, sobre todo porque en el oeste había gente que llegaba muy joven, ¿no? Pero aquí... Este sería Billy el niño porque cuando mataban tenía 14 años. Sí, pero lo que no se el nombre era el niño, por algo. Sí, probablemente por su aspecto infantil. Hay por ahí una fotografía, un libro que ha traído Juanjo, se puede ver, en la que el aspecto, la única parece ser fotografía. Yo juraría que he visto otra más colectiva, pero vamos, la única que hay, la verdad es que tiene un aspecto casi de deficiente mental, vamos, es un aspecto poco saludable, nada como charlábamos, que se parece a Bob Dylan, ¿no? Y hablábamos mientras veíamos la película que se parece curiosamente, o probablemente Bob Dylan, en la película de Pat Garrett y Billy el niño, la de Peckinpah, pues de alguna forma se inspira en él, porque ese sombrero que se coloca, ese aspecto un poco desastrado, etcétera, no debía ser muy alto porque en la fotografía el Winchester le llega casi al hombro, ¿no? Lo tiene apoyado en el suelo y llega casi al hombro, ¿no? El conflicto de la guerra del condado de Lincoln fue un conflicto esencialmente político, dos facciones políticas que querían dominar Nuevo México. Entonces ahí no hay ni ganaderos, ni de robos de reses, ni de nada en absoluto, ni de ovejeros, ni de norte, ni todas esas cosas, ni amistades ni no amistades, sino dos facciones políticas que se enfrentan por el control del territorio, en un territorio que en ese momento yo no sé si era Estado o iba camino de ser Estado, y en el que, bueno, pues hay una serie de sheriffs corruptos, jueces corruptos, pero corruptos en el sentido de que arraimaban el ajo a su sardina y se acabó lo que se había. Había mucha independencia judicial, ¿no? Con periódicos volcados a favor y en contra. Ahora mismo seguir, y por ahí hay algunos libros, intentar seguir reconstruir la verdad sobre lo que sucedió en la guerra del condado de Lincoln, como otros tantos episodios, pues resulta muy difícil porque eran de una parcialidad, lees las crónicas en favor y además subsistieron, ¿eh? Por luego un poco más hacia el oeste siguieron los conflictos y hay episodios espeluznantes como un padre y un hijo pequeño que iban en una carreta, un dirigente político, y que desaparecieron para siempre. Se sospecha que en una mina abandonada está el cadáver, tiroteos en las calles y una lucha política realmente importante de un país que se estaba haciendo. Hay un cuento muy bonito del oeste, que lo recomiendo al que no lo haya leído, que se titula en español, además pasó por aquí, en el que de Eugene Manlow Rhodes, en el que aparecen las dos figuras más o menos de Billy el niño y de Pat Garrett, que después murió en otra de las luchas de Nuevo México, de otro territorio parecido. Pat Garrett asesinado precisamente por una facción política. Hay quien dice que relacionado una vieja venganza de la guerra del condado de Lincoln, ¿no? Probablemente sencillamente porque fue un territorio muy turbulento con finalidades exclusivamente políticas, no eran de ganaderas ni estas cosas que se nos intentan. Hasta el punto que efectivamente, como acaba de decir Eduardo, en aquella época el condado, que ahora se llama, más curiosamente, en muchos mapas que señalan Nuevo México, el condado se llama condado de Billy el Niño, y está la tumba, la supuesta tumba, está justo en el centro de este condado. Entonces, en aquella época, del año 1870 a 1880, este condado ocupaba casi la quinta parte de todo Nuevo México, ¿no? O sea que estaba en un condado importante. Y la figura que antes ha subrayado del inglés es muy curiosa porque realmente sí llegó un inglés. Tunstall, Tunstall, que llegó efectivamente allí y digamos que se juntó a una de las facciones que estaban, como ha dicho Eduardo, políticamente para hacerse con el poder. Porque sí es cierto que había un poder económico que estaba representado en los ganaderos, que tenían más de 100.000 cabezas de ganado. Chisholm, entre ellos, el famoso Chisholm. Tiene una buena película. A ese se le llamaba el rey del ganado, pero en contra de Chisholm estaba Murphy, que era, digamos, el rey del comercio. Entonces, entre los dos es donde empezó a degenerarse
cuando Murphy empezó a invadir con su propio ganado los terrenos de Chisun, que fue, digamos, el hombre bueno, en el caso de, si se puede hablar de buenos y malos en estas ocasiones, pero vamos. ¿Quién hizo Chisun, aparte de John Wayne? ¿Quién hacía de...? Era McLachlan, esa película de McLachlan, me parece, sí, ¿no? sí, Era de McLachlan, ¿no? No estaba mala Probablemente aquella la mejor película de McLachlan. Yo creo que es la... Sí, pero ¿quién hacía Chisun de está bien, Billy esa el Niño? película. No me acuerdo quién hacía de Billy el Niño. John Wayne. No, John Wayne hacía de... John Wayne era era Chisun. el John Wayne era Chisun, Chisun, sí, 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 igual también dice absolutamente esa. falsificada la historia, dicho sea de paso, ¿no? O sea, Ben Johnson sí. estaba también. De todas maneras, es que es, quiero decir, la realidad cuando se transmite de manera en romance y se convierte en leyenda y viene a recogerla la literatura y en el siglo XX ya el cine y todo esto, claro, nos deja unas, no sé, pues una idea completamente ficticia, pero muy romántica del asunto, porque probablemente aquello que no tiene mayor interés Sí, es cierto, visual o moral o... En este caso, digamos que la vida de Billy el Niño y Pat Garrett es realmente la vida real que vivieron, es mucho más apasionante que la vida que se nos transmite, digamos, que en la propia película, porque todas las vicisitudes que los dos han pasado, o sea, por los 4 años que desconocemos y las propias formas de entrar hasta en las ciudades, en Lincoln, asesinando, disparando, matando, pues todo eso, quiero decir que aunque pase por el sentido de novelización, de ficción, y por lo tanto ahí cada uno es libre de interpretar, yo siempre le doy más valor, en este caso, a la propia vida real de Billy el Niño y Pat Garrett que a la creada por el novelista este, que yo no me acuerdo ahora. Le diremos ¿Cómo se llama? a Clint Eastwood que haga la biografía el de Billy el Niño, que es el que puede hacer un buen western, ¿no? Pues lo haría, no, sí, pero es bueno el No hacer western el de Billy interpretado. el Niño a estas alturas, ¿no? Él como director. En este caso la película a mí me parece muy buena como película que se titula Billy el Niño, No, pero yo creo que el personaje, por muy romántico que tomarlo se desde el haga, punto de vista de la leyenda te da la posibilidad bueno, de analizarlo moralmente, que en la realidad no creo que ahora te pongas a analizar si... Pero figúrate el final de Billy el Niño, si no es precioso, el final de verdad, que podía ser hasta una gota de humor, porque tiene bastante de humor esta película, los diálogos. El primer hay bastante diálogo. Bueno, pues, hasta que desaparece Pedro el mexicano, quizás. Claro, ¿no? pues cuando entra en la cabaña de un amigo, Willy el Niño, de Peter Maxwell, y allí está Pat Garrett esperándolo, en la oscuridad al lado de... Entonces lo que va a hacer Billy el Niño no va a hacer una cosa nada romántica, pero lo único que va a hacer es cortar una loncha de un jamón que está colgado de una viga, ¿no? Bueno, pues este final indudablemente a lo mejor es poco cinematográfico, pero tiene un sentido del humor enorme. El sentido de que en ese momento Pat Garrett, sin preguntar ni decir absolutamente, y dentro de la oscuridad, le pega el tiro. Hay quien dice que no sabía que era Billy el Niño, ¿no? Que él ve alguien que, aunque le dicen que está en el interior de la casa, alguien que baja con un cuchillo, y realmente Billy el Niño parece ser que llegó a ver a alguien que estaba oculto al lado de la cama de Pete Maxwell y preguntó en español quién eres o qué haces aquí o algo por el estilo. En ese momento pues le dispara. Pero es un poco sospechoso porque realmente si estaba ahí Pat Garrett es porque había habido algunos soplones que le habían indicado dónde estaba Pat Garrett escondido en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, el que se haya equivocado, no, pero Pat Garrett ante la tumba de Billy el Niño, cuando lo van a enterrar y fallece, dice: yo estoy aquí porque él está ahí, si no, él me hubiera matado a mí. Por lo tanto, pero fíjate que es mucho más bonito el final que vemos en esta película, en la que se le da a Billy el Niño una altura moral, vamos, que no tiene la realidad. De aceptación del fatum, ¿no? Cuando le dice él, lo has sacado con la derecha, dice, no lo haré más. A decir, es que eso, Billy el Niño, que probablemente era un merluzo, en su vida real era un merluzo. No se le hubiera ocurrido nunca. No se le ocurre nunca eso, tiene que venir la leyenda. Aquí hay cosas muy bonitas, por ejemplo, el que no nazca la historia de amor. Sí, pero fíjate que hay una escena en la que se les dice esto, que es cuando están ellos, ellos me refiero a Robert Taylor, y la chica en la escena está con el caballo y llega Pat Garrett, bueno, el supuesto Pat Garrett, y no se toma esa escena como si fuera de amor cuando el espectador está viendo ahí que hay un romance tapado. Y luego la película no lo desarrolla, ni siquiera lo deja ver, porque en pantalla no aparece nada de eso, pero a mí me da la impresión de que de algún modo debería de haberlo apuntado. Hombre, yo creo que la historia de amor presente en la película arranca desde el momento que él la ve en la fotografía.
Y ya se supone que esa chica distinta a todo lo de que hecho, ha visto... incluso le hace un requiebro, hay un pequeño requiebro de decir, ¿a quién no le gustarías o algo así? No sé. Pero es raro porque teniendo a Robert Taylor, ha sido, bueno, pues era el galán por excelencia, ¿no? Que dejes desaprovechar un poco la historia. Pero transformarías quizás el final de la película, como tienes que matar a Billy el niño, porque es Claro, lo ya se clásico y sabe el que espectador el lo niño va a asume, morir. ¿no? Pues no la va a dejar viuda, con todos mis perdones, ¿no? O sea, como la señora Patterson, que es la otra viuda. No, pero haber apuntado, evidentemente no es un amor que pueda cuajar, pero sí de haber apuntado de una manera un poquito más... No, incluso si me apuras, hay un momento en cuando Jim Sherwood, el supuesto Pat Garrett, le da la noticia